Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa de Frecuencia CAD, que como saben es un programa que ha, si- ha sido auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección. El día de hoy, aquí en esta sección de Antropía Empresarial, vamos a ver un tema que creo que es algo controversial. Es el tema de la pandemia de COVID-19, pero como ustedes saben, el COVID-19 es un tema que está en todas las áreas de conocimiento, está en todas las áreas pues, de la vida diaria. Y el tema está en que el día de hoy voy a presentar ideas y efectos de la pandemia. ¿Qué quiere decir con ideas y efectos? Pues quiero decir que quiero poner algunas reflexiones, quiero poner algunas situaciones que creo que son importantes y que tenemos que entender que ahora el COVID-19 ya no es una pandemia, ya es una endemia, y que es precisamente el título principal de esto. Pero antes de ir a esta parte, de hecho, como ustedes ven ahí en el slide, en este slide que está ahí en la pantalla, vemos que dice que para que sea pandemia, debe de haber una enfermedad que se considere como una epidemia, es decir, una enfermedad que se está propagando, que se está dando en un núcleo, quizá en una área local, en un estado, en un país, ¿no? Y que después, cuando esta propagación se da de manera exponencial, entonces se vuelve y se tiende a hacer una pandemia porque ya afecta a varios estados. El COVID-19, como ustedes saben, empezó en octubre bueno, perdón, en el año 2019, se dispara oficialmente en diciembre del 2019 en una región de China, Wuhan, y de ahí se dispara hacia todo el mundo. Entonces, todo lo que es 2019, 2020, bueno, parte de 2019, 2020 y 2021 vivimos esta pandemia. Empieza a controlarse, empieza a reducirse y entonces esta enfermedad pandémica se vuelve una enfermedad endémica. ¿Y a qué se refiere endémica? A que es una enfermedad que ya quedó para vivir con nosotros, ya se vuelve una nueva realidad. Es exactamente como la influenza. La influenza surgió hace varios años igual, se volvió una epidemia totalmente fuerte, no fue una pandemia porque no fue de manera globalizada, pero sí se quedó ya dentro de pues de las áreas de preocupación del área del sector salud y que hoy vivimos con ella. Lo mismo, la enfermedad endémica que es el COVID-19, es algo con el que ya vivimos ahorita, ¿sale? Entonces, voy al siguiente slide, no sin antes mencionar que México fue considerado o está siendo considerado como uno de los países uno de los países que peor ha manejado la pandemia. Eh, no es el peor, porque obviamente por ahí también está Colombia, está Brasil, está Argentina, pero ha sido uno de los países que peor ha manejado esta situación, esta pandemia y ahora una endemia. Que precisamente este dato que estoy dando no es simplemente para hacer una reflexión crítica, sino que a mí me sirve como antecedente para precisamente lo que vamos a ver aquí en este slide. Este slide, como ustedes verán, está numerado. Uno, 2, 3, 4. Y no quiere decir que es en el orden y la precedencia, ni que uno sea más importante que el otro. Simplemente lo numeré porque precisamente es para ir explicando y que ustedes fácilmente identifiquen en qué parte del cuadrito me estoy refiriendo. Entrada, en el centro, la pandemia, que ahora es una endemia, afectó la parte económica, afectó la economía de todos los países. Y ante este efecto de la pandemia de COVID-19,
¿qué tenemos que pensar? Que hay dos opciones en la economía, y de hecho precisamente son las ideas. Es o se reactiva o se transforma. No hay de otra, porque obviamente caímos en un punto de quiebre. Hubo fracturas en las industrias de los países, sobre todo aquí en México, hubo varios cierres, varias empresas que cerraron, pérdida de empleos, digo, no, si no se diga todos los decesos que hubo. Entonces, sin embargo, la economía, que fue precisamente el primer factor atacado por el COVID y que sufrió los efectos, pues solamente tiene que reactivarse o tiene que transformarse. ¿Y por qué la pongo al centro? Porque precisamente si nos vamos hacia el primer cuadrito, el uno, hacia arriba, hacia la parte superior central, que dice Administración del Sector Salud. Bueno, pues precisamente al estar ya viviendo en una endemia, al estar ya viviendo en, en una enfermedad, en un virus que ya es parte de nuestra vida cotidiana y que posiblemente podamos estar sujetos a otras más, porque ahora parece ser que ya estamos viviendo una guerra bacteriológica y que obviamente el sector salud se vuelve el primer flanco más que la vida misma. Entonces, la administración del sector salud, y es precisamente a lo que quiero yo llegar con ustedes. ¿Qué pasaría? Es decir, ¿cuál es, cuál es el qué sí pasaría si la administración del sector salud no se atiende? ¿En qué sentidos? En el sentido de que el sector salud tenga mayor cobertura, que la telemedicina sea una de las actividades que más se le dé difusión precisamente para poder llegar a más poblaciones, los hospitales, la inversión en medicinas. La administración del sector salud fue uno de los efectos del COVID-19 en donde en México fracasó. El tema es que bueno, ya fracasamos, estamos en una endemia, vivimos con un virus, y entonces, ¿qué va a pasar para seguir atendiendo, resarcirnos? Obviamente, qué va a pasar para poder estar preparados para una nueva, que ojalá no sea el caso, que no sea una epidemia o que no sea una pandemia y que mucho menos que caigamos en una endemia. Entonces, aquí la idea, el objetivo de esta plática es que empecemos a pensar que el COVID ya es parte de nosotros, es una endemia, es parte de nuestra vida. ¿Y qué tenemos que hacer para vivir con esta endemia? Uno es la administración del sector salud. El otro cuadrito que está a su derecha en medio, que también tiene el número uno, es el control sanitario. Y el control sanitario hace referencia precisamente a cómo vamos a controlar la infección, cómo se va a manejar los aislamientos, la hospitalización, derivado precisamente del cuadrito anterior de hospitales, la hospitalización, la parte de seguros, como dice ahí, definitivamente la población mexicana carece de un seguro de vida, carece de un seguro de gastos médicos, porque aparte hay dos situaciones. Una, la salud de México es sumamente cara, es decir, ir a un hospital es sumamente caro. Dos, que no estamos asegurados y entonces no tenemos manera de hacer frente a una situación como fue el COVID-19. La otra, la limitación de la movilidad. Cuando hay una pandemia, pues solamente hay un proceso de aislamiento. Se para la industria, la gente no camina, la gente no sale a la calle, la gente no puede ir a lugares concurridos, porque precisamente una pandemia, bueno, desde una epidemia y que se convierte en pandemia, perdón, pues solamente requiere de un control sanitario estricto. Si nosotros llevamos en una endemia, es decir, ya vivimos los efectos del COVID-19, aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para controlar la infección, para aislarnos, para las hospitalizaciones? ¿Cómo vamos a fomentar el seguro? El seguro a la población, un seguro que no sea un seguro social que de plano no funciona, no es un seguro, no es un seguro público como la Cruz Roja, como el ISSSTE, que obviamente notablemente mostraron deficiencias ante el COVID. Y entonces, en los hospitales privados,
pues obviamente el costo de estar en un hospital privado bajo una terapia intensiva es sumamente caro. Entonces, no tenemos esa cultura, no tenemos quizá esa estructura económica, obviamente el poder adquisitivo de la gente tampoco le alcanza. El otro tema que quiero que veamos es el tema que dice el número 2, que es el efecto psicológico. Definitivamente el COVID-19 nos afectó psicológicamente. La salud mental de la población y sobre todo la resiliencia. Mucha gente no pudo ser capaz de levantarse psicológicamente hablando, no ha sido capaz de recuperar lo perdido, no solamente económicamente hablando, de reincorporarse. Algunas personas quedaron nuevamente dañadas por el COVID-19, también desde el punto de vista de la salud. Y entonces esa atención que requiere la población también es uno de los efectos y son una de las no ideas, no diría ideas ya, sino más bien son como parte de las preocupaciones y de lo que me ocupa esta presentación en darles a conocer y invitarlos, decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar en la parte psicológica? ¿Cómo vamos a trabajar en la parte de la administración del sector salud? ¿Cómo vamos a trabajar en el control sanitario? La pregunta no va solamente a una institución, a una organización, a un gobierno, también va al sector familiar, a nosotros mismos, al individuo. ¿Cómo nos estamos ¿Cómo estamos atacando nuestra resiliencia para el efecto psicológico del COVID-19? ¿Cómo estamos administrando o cómo vamos a administrar nuestra salud? ¿Cómo vamos a hacer nuestro control sanitario? ¿Cómo nos vamos a prever por si necesitamos de un hospital? Es decir, si tenemos seguros, si tenemos contratados un seguro de vida, si tenemos la manera y sobre todo si somos legibles para acceder a un sistema de salud privado. Si nos vamos al punto número 3, que es la educación de a distancia, déjeme decirle que el efecto del COVID-19, bueno, pues obviamente, primero en México, pues obviamente se elevó el nivel de deserción académica. Por supuesto que los niveles académicos pues, van a ser afectados definitivamente. Si antes teníamos un nivel académico X, yo creo que ahora lo vamos a tener mermado. Y la educación, déjenme decirles que la educación es estrategia. Es estrategia. ¿Por qué? ¿Por qué es estrategia? Porque es una parte fundamental del desarrollo de un país. Entonces, si precisamente estamos hablando en el control sanitario de la limitación de la movilidad, incluso ahorita que están yendo, todas las escuelas están ya siendo presenciales, hay brotes de COVID, hay brotes de influenza, pues precisamente la educación a distancia es un rubro que tenemos que cuidar, es un rubro que tenemos que elevar, reforzar, porque precisamente para la educación a distancia tenemos que invertir en el recurso tecnológico, tenemos que invertir en herramientas digitales, tenemos que hacer que la educación llegue no solo hacia cada una de las personas que son elegibles de educación, sino que también que tenga una calidad, una calidad. La educación a distancia definitivamente se ha vuelto un recurso más para cumplir con esa estrategia de educación. Y 4, nos vamos aquí un poquito hacia la parte de abajo, que dice el comportamiento del consumidor. El consumidor ha cambiado sus patrones, definitivamente. Hay un cambio de preferencias, hay un cambio de patrones de consumo. El comercio electrónico obviamente se ha elevado y sobre todo el comercio móvil, es decir, las transacciones desde la movilidad en celulares, apps, desde una serie de que incluso las tiendas ya eh, publican apps para hacer transacciones y que son parte del comercio electrónico, pero es un comercio electrónico móvil y yo puedo hacer una transacción ya desde cualquier lugar, estando yo desde la comodidad de mi celular. Si se fijan, este slide se ve derivado y depende de la economía. La economía, como se los había dicho, tiene que reactivarse o tiene que transformarse. No hay de otra. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. De hecho, me faltó decirles que esta presentación es de 4 diapositivas. Vamos a la tercera, que es la siguiente. Y aquí vamos a ver la misma dinámica, nada más de que volvemos a tener, repitiendo la economía bajo su participación de reactivación o transformación. Y igual están numerados algunos otros
aspectos importantes que tuvieron un efecto colateral y que son ideas como parte de esta presentación. En primer lugar, pues obviamente pongo al gobierno y digo, lo pongo en el gobierno porque definitivamente el gobierno es el motor que tiene que generar el cambio y las nuevas perspectivas ante la pandemia. Y subrayo, perspectivas. Ahorita vamos a definir qué es una perspectiva, pero definitivamente una acción gubernamental tiene que estar precisamente en función de la endemia. Debe de haber una estrategia endémica para la población y sobre todo para todas las industrias. Si México está considerado como uno de los países que peor manejó la pandemia, pues definitivamente hablar de una endemia y como una estrategia dentro del gobierno, creo que eso no existe. O por lo menos yo no he escuchado alguna estrategia precisamente para poder atacar estos efectos del COVID-19. De ahí, si nos vamos al número dos, que son las nuevas formas de trabajo, pues también la pandemia cambió y reestructuró las formas de trabajo, en donde ahorita, derivado de esto, se están pidiendo que haya un rediseño del trabajo, haya maneras de favorecer el potencial humano. ¿A qué se refiere con el potencial humano? Pues de entrada la educación, el entrenamiento, la mejora continua, la productividad, la eficiencia, la eficacia. O sea, todo esto, la gente, al estar en una nueva forma de trabajo, el famoso home office, por ejemplo, pues solamente tenemos que ahora traducir nuestras viejas formas de trabajo hacia las nuevas, sin mermar ni demeritar lo que acabo de mencionar de la productividad, la eficacia, la eficiencia, etcétera, etcétera. Y eso se hace básicamente con tecnología y sobre todo adaptar nuevos lugares de trabajo, adaptar lugares donde, pues obvio, existan las facilidades para que la gente con esta movilidad que se está presentando, la gente siga laborando, siga produciendo. El Producto Interno Bruto de los países como efecto de la pandemia se vieron mermados, se vieron decrecentados. México obviamente decreció, México no creció, México si de una manera muy, muy conservadora, estuvo antes de la pandemia en los ritmos del 2%, del 1.9%, pues con la pandemia, pues incluso hubo un decrecimiento del 9%, si mis cifras no están equivocadas. Entonces, el PIB de un país necesita obviamente de la productividad de la gente y del talento y del potencial humano, las formas de trabajo tienen que hacerse de tal manera que podamos seguir pues, siendo productivos. Número tres, el efecto social. El efecto social definitivamente también sufrió, tuvo una repercusión. El efecto social tuvo cambios resaltantes en el comportamiento social y sus valores. Definitivamente, uno de los valores creo que se disparó es lo que representaba el COVID-19 para la humanidad, que es la muerte, que es el deceso, que es la pérdida de un ser querido, pero no nomás de un ser querido como efecto directo hacia mí, como familiar, sino también para la gente que manejó, la gente que estuvo viviendo en una industria en donde se veía afectada o beneficiada de la muerte. Entonces los valores cambian y obviamente el comportamiento social cambia. Si obviamente ya hablar de muertos de cifras de 300,000, 400,000, 500,000, pues obviamente parte primero en un inicio de ser cantidades alarmantes, ahora ya cambian a ser noticias con cantidades que ya son del día con día quizá, ¿no? El de vivir ya bajo un esquema de vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte. Entonces los valores de la gente cambian totalmente. Eso es un hecho ineludible. Ahora, vámonos al 4, y que es uno de los, no es el último, pero no son todos, vuelvo a repetir, pero por ejemplo, la efectividad, la productividad, la tecnología, las nuevas formas de trabajo, la educación a distancia, efectivamente la transformación digital. La transformación, es decir, el cambio de todos nuestros procesos manuales que teníamos, de todos aquellos procesos que llevábamos bajo una rutina, es llevarla a un esquema virtual, a un esquema digital, el teletrabajo, es decir, el famoso home office, la virtuación de los procesos,
Cuando hablo de virtualización de procesos, me refiero a los procesos de gestión de compra, de transformación de proceso, de trámites gubernamentales. Obviamente, es decir, es subirnos a un servicio virtualizado en donde toda la disponibilidad de los procesos y todo lo que hacemos en el día con día, por supuesto, se puedan seguir llevando a cabo. Eso es en realidad el tema de la transformación digital. Digo, por supuesto que, por ejemplo, ahorita vas a un kiosco de la tesorería del Departamento del Distrito Federal del Estado de México y puedes ya imprimir tu acta de nacimiento, está perfecto. Y de así tenemos que llevarnos hacia muchas cosas, precisamente hacia esa transformación digital, porque esa transformación digital lo que hace, pues es solamente va a facilitar y va a permitir que las cosas sigan trabajando, sigan en su efecto. Entonces, vamos con el último slide. Y vuelvo a repetir que, déjenme decirles que este último slide, más que ser una conclusión, más que ser el cierre de este programa, en realidad en realidad es poner a reflexión de ustedes lo anterior que acabo de decir. Y ponerlo en el sentido de reflexión porque tenemos que ser más precavidos. La cultura mexicana, dentro de quizá uno de sus tantos aspectos que sea el mesiánico, en donde alguien va a venir a salvarnos, algo nos va a ayudar, estamos esperando sacar a la Lotería Nacional, o sea, estamos esperando que algo sea aquello que nos salve, tenemos que ser más bien proactivos, tenemos que ser anticipados y tenemos que pensar con una perspectiva y con una perspectiva que están ahí. Pero al final, esto con lo que quiero yo cerrar es bajo dos aspectos fundamentales. Son como que dos visiones, son como que dos propuestas que les hago a ustedes para que la piensen y vean si les hace sentido para enfrentar a esta endemia. El primero de ellos es una cosa que se llama la teoría del cisne negro. Algunos libros la han escrito, digo, la verdad no tengo la referencia de quién sea el autor de la teoría del cisne negro, pero me la encontré y me pareció interesante porque la teoría del cisne negro es una metáfora que describe un suceso sorpresivo, así como lo dice, para el observador, o sea, para nosotros que estamos pues en el día con día, y que obviamente que creemos que sea de poca probabilidad, creemos que es de poca probabilidad, es decir, a mí no va a suceder esto, ¿no? Una probabilidad menor de ocurrencia, pero de alto impacto de ocurrir. Si esto no se entiende, se los voy a poner en dos ejemplos. El primero de ellos, la caída y el choque y el acto de terrorismo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, creo que del 2001, una cosa así. ¿Quién iba a pensar que dos aviones iban a ser, iban a estar sujetos bajo un efecto terrorista, un plan terrorista, van a invadir el espacio americano, neoyorquino, y resulta que tumbaron las Torres Gemelas. Tumbaron las Torres Gemelas. Eso fue un suceso sorpresivo y de poca probabilidad, pero que tuvo un alto impacto. El otro ejemplo que tengo para ustedes es el mismo COVID-19. Déjenme decirles, y les voy a contar algo. En octubre del 2019, creo que septiembre, octubre del 2019, personal del hospital John Hopkins, perdón, el Medical Center John Hopkins, llevó a cabo una junta, una conferencia, una especie de congreso en Estados Unidos, en donde precisamente en esa fecha, fíjese bien, octubre, septiembre del 2019, o sea, un mes, 2 meses antes de que fuera declarado el COVID-19 en Wuhan, China, oficialmente una pandemia o un disparo de una pandemia, hubo ese congreso en donde precisamente se atacaban y se hizo una reflexión de los efectos del COVID, de un efecto, de una pandemia como el tipo COVID en la industria. Y precisamente en ese congreso hablaron temas, pues que obviamente, de que la industria aeronáutica, de que la industria del transporte, de que la industria restaurantera, de que los hospitales, o sea, todo lo que vimos en el 20, en ese congreso se llevó.
¿A qué quiero llegar con esto? A que definitivamente, si vemos que algo no nos pueda suceder, si creemos que algo no nos va a suceder a nosotros, la otra visión con la que tenemos que entonces terminar de convencernos es que si eso que no me va a suceder pudiera tener un alto impacto de ocurrir. Entonces, si tiene un alto impacto de ocurrir y no hay tanta probabilidad de que me ocurra, preveamos para que eso, si llegara a ocurrir, no me impacte. Y es precisamente lo que estoy diciendo, la endemia hay que atacarla. Todo lo que hablamos de las slides anteriores, de la educación, del sector salud, de la asistencia médica, etcétera, 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 es precisamente bajo la teoría del cisne negro. Una teoría de decir, no me vuelve a suceder, puede que suceda, pero si te sucede, mide el impacto que puede tener en tu vida, en tu familiar, en tu trabajo, en tu industria, en tu sector, en tu país. Y la segunda idea con la que quiero que se vayan, y con eso termino, es pensar en perspectiva y prospectiva endémica. ¿Qué quiere decir perspectiva y prospectiva de la endemia, de esta endemia? De entrada, cuando hablamos de perspectiva, es partir y tratar de entender la realidad o situación. Es decir, es hoy pensar cuál es nuestra realidad y tratar de ver cuál sería ese futuro probable o previsible derivado de la situación actual. Eso es una perspectiva. Hoy, por ejemplo, si tú dices que vas a comprar una casa, pues haces un censo económico, obviamente ves cuáles son tus posibilidades y entonces haces una especie de escenario futuro probable con el cual lo vas a atacar. Sin embargo, hablar en prospectiva, que no es lo mismo, es anticiparse a lo que está por venir y sin conocimiento pleno de ocurrencia. Es decir, lo que acabo de decir de la teoría del cisne negro. Entonces, si creemos que no va a volver un COVID-19 o una pandemia, si no se vuelve a repetir algo como esto que vivimos en el 2021, pues ojalá así sea. Pero sucede, va a ser una situación que nos va a matar. Señores, cierro este programa. Espero que esta reflexión les haga sentido y actuemos. Actuemos ante la endemia que es hoy un estilo de vida del día con día y que obviamente marcará el futuro de nuestras familias. Muchas gracias, Dios bendiga a este país. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.